Buenas tardes, mi nombre es María José Caraballo Atencia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hago parte del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y la tarde de hoy estoy con la docente Sandri Barrios. Vamos a estar con ella en una entrevista sobre el proyecto de investigación. Sandri, cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso de formación que has tenido, qué título tienes, cómo te has sentido elaborando con ese título, cómo ha sido todo ese proceso. Nuevamente me presento, mi nombre es Sandri Barrios, soy egresada de la Normal Superior de Corozal, tengo 20 años, llevo aproximadamente de 3 a 4 años primero trabajando como auxiliar en un centro educativo y ya este es mi segundo año laborando como docente de uno de los grados de preescolar. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de aprender teóricamente y luego ya ir a la práctica con los niños y todo ese proceso de cómo tratar con ellos? Bueno, en realidad considero que la práctica lo es todo, o sea, en la práctica, al momento de nosotros realizarla, es donde realmente colocamos a prueba cada uno de los conocimientos y no es lo mismo tú aprender teoría allá llevarlo al momento de realizar, ahí es donde realmente vemos si lo que hemos aprendido ha sido significativo para nosotros, pero ha sido todo un reto, pero gracias a Dios todo ha ido muy bien. Ok. De acuerdo con su percepción, ¿cómo son las instalaciones de la institución donde está laborando ahora mismo en cuanto al tamaño, la iluminación, la ventilación, la seguridad y el aseo? Bueno, el Centro Educativo Pequeños Creativos es un lugar, un espacio pequeño, digamos, adecuado más o menos tiene de 4 a 5 salones, tiene 2 baños, un baño de niñas y un baño de niños, tiene una cocina, tiene un cuarto de materiales, un cuarto donde se maneja todo el área de enfermería y tiene 2 patios grandes, uno en la parte trasera y uno en la parte delantera. Y también tiene la oficina donde trabajan los directivos. Ok, además de esos salones y espacios para la recreación y el deporte, ¿qué otros recursos locativos, con qué otros recursos locativos cuenta la institución para desarrollar sus clases? Como lo dije en un inicio, el centro educativo es pequeño y lo que podemos manejar espacios externos a los salones de clase son los 2 patios, el patio de adelante y el patio de atrás, que es mucho más grande que la parte de adelante. En ocasiones las maestras salen a esos lugares a dar ciertas clases, la mayoría de educación física. Ok, ¿cuáles aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales definen la identidad académica de esta institución? Bueno, nuestra institución tiene una gestión de calidad y métodos de aprendizaje flexibles, los cuales llevan a los estudiantes a ser autónomos, a ser críticos sociales, a ser ecológicos, pero sobre todo tiene una base fundamental que es la base de comprometidos con el conocimiento, derechos humanos y el temor de Dios. Entonces, estos niños son no solo formados académicamente, sino también bajo bases cristianas. Muy bien. ¿Cuáles proyectos transversales se desarrollan en la institución y cómo es que participan los estudiantes, cómo es la participación de los estudiantes en estos proyectos? Bueno, hace poco, como docente también realizando mis prácticas, colocamos varios proyectos, repíteme, eh, proyectos Transversales. transversales. Bueno, realizamos un proyecto transversal de comunicación, uno del aprovechamiento del tiempo libre, realizamos otro de ecológico, ambiental, y hasta ahora esos 3 son los proyectos que se han estado trabajando en la institución. ¿Qué otras actividades extraescolares se desarrollan o qué eventos institucionales se celebran? Eventos institucionales, tenemos la Semana Cultural, junto a esto, pues ya las fechas que se celebran comúnmente, como lo del Día del Agua, el Día de la Mujer y todas la celebración del Día de los Niños, pero más que todo la que representa a la institución, además de la Semana Bíblica, también nosotros tenemos lo de la Semana Cultural, que es donde todos los padres se integran, los niños y comparten todos juntos y muestran sus habilidades ahí.
Muy bien. ¿Cuántos estudiantes tienen su curso y en qué rango de edad se encuentran? Bueno, en mi curso estoy manejando en el momento 19 niños y tienen un rango de edad entre 3 a 4 años. ¿De qué barrios o sectores provienen? Proviene más que todo, la mayoría está alrededor de la institución, barrio Miraflores, barrio Santa Rita, San Mateo, Las Delicias. ¿Pertenecen a algún grupo étnico? No, ¿Cómo se caracteriza el promedio de las familias? ¿A qué estratos socioeconómicos pertenecen y a qué se dedican sus padres? la mayoría manejamos una población la cual tiene, son estrato 2, un aproximado, la mayoría de los papás son dependientes a otro trabajo, ya sea en empresas, algunos trabajan como en Veolia, otros trabajan, se dedican, otros son mototaxi, la mayoría son trabajos dependientes a otras empresas. ¿Participa usted en equipos de trabajo docente por áreas académicas o por proyectos interdisciplinares? No, nosotros manejamos, como trabajamos con preescolar, la mayoría de actividades se prepara de forma individual. Ya en otros casos, cuando vamos a hacer actividades específicas, sí nos reunimos con las maestras de preescolar y hacemos un plan de área o por temas juntas. Muy bien. ¿De qué manera participan los padres de familia en las actividades académicas de sus hijos? Bueno, como lo comentaba ahorita, los padres de familia mayormente participan en la semana cultural, que aquí ellos preparan actividades juntos con sus hijos y además de eso ellos también van a ver lo que sus hijos trabajan durante todo el año, lo que han aprendido, las habilidades en las que se destacan. ¿Cómo son las relaciones entre docente y estudiante? Entre docente y estudiante tratamos de manejar una relación que sea bastante flexible y además de eso, en la parte de confianza tratamos de manejar límites, que sí podemos brindarle amor más que todo en esta parte de preescolar, pero ellos necesitan saber quién es la figura, por decirlo así, un poco mayor del salón, ya porque en los niños muchas veces cuando nos excedemos a darle confianza, ellos tienden a no tomar en serio las otras cosas que se ven. Entonces, tampoco somos tan rígidos con ellos como para que no se atrevan a preguntar o a participar ni nada, pero sí debemos saber manejar una relación bastante, ¿cómo podría decirlo? En la cual los niños se sientan en confianza, pero también sepan manejar la parte del respeto. ¿Ya? ¿Y las relaciones entre estudiantes cómo son? Entre ellos. Ujú. Bueno, hasta ahora los estudiantes, la mayoría vienen de hogares disfuncionales, entonces sabemos que como estas cosas influyen mucho en el comportamiento de los niños. Entonces, tengo más o menos como unos 3 casos en los cuales su comportamiento sí ha sido un poco difícil con sus compañeros en la parte de compartir. También sabemos que están en una etapa en la que todo es de ellos. Pero entonces eso es lo que hay que comenzar a trabajar, pero sí tengo más o menos como unos 3 casos en los cuales los niños pegan, son groseros, pero junto con los padres se comienza a trabajar toda esta parte. La siguiente pregunta va relacionada. De manera general, ¿cómo se comportan los estudiantes en el desarrollo de su clase? Como lo dije ahorita, solo son de unos 3 a 4 casos. Del resto de los niños, trato siempre de que mis actividades, las que yo realice, capten su atención, ya que las actividades que hagan sean capaces de sacarlos a ellos de lo que puedan estar concentrados haciendo y puedan colocar su atención en las clases que nosotros estamos dando. Muy bien. ¿Qué estrategias emplea usted para el control de la disciplina? Para la disciplina, bueno, como uno va conociendo a sus niños, ¿cierto? Trato de manejar primero la parte en la que puedan estar ubicados en el salón. Entonces, uno aprende a saber, este puede estar al lado de este no puede estar al lado de este. Entonces, ahí manejamos un poco la parte de la disciplina porque tratamos de colocar mesas equilibradas. Niños, 2 niños en una mesa con 2 niñas, nosotros allá 3 niños, 2 niñas y haciéndose en esa parte la disciplina. Y por otra parte, siempre trato de mantenerlos ocupados, haciendo algo. Si no es jugando con plastilina, si ya terminaron las actividades, juegan, sacamos las fichas también para que ellos puedan divertirse, pero siempre es tratar de mantenerlos ocupados.
Muy bien. ¿Cuáles son los factores que generan conflicto y cómo manejan esos conflictos? Lo que genera conflicto, como lo dije ahorita, ellos están en una etapa que les cuesta mucho la parte de compartir. Y es donde más podría decir que ellos pueden tener inconvenientes, pero aquí es donde uno primero se sienta a hablar con él, le explica, algunos, la mayoría también son hijos únicos y eso también influye. Entonces uno trata de hablar con ellos, trata de colocar las fichas en la mesa y decir, esta parte te toca a ti, esta parte le toca a tus compañeros y también pueden ir compartiendo y prestando. Y ha funcionado demasiado incluso con un niño que la mamá también me dijo, señor, a él le cuesta mucho esta parte, pero hablando, conversando con él, mostrándole cómo se hace, lo ha ayudado mucho a mejorar esta parte de compartir. De manera general, ¿nos puede decir cuáles son las competencias a desarrollar en su clase y qué temas enseña? Bueno, nosotros en el área de preescolar trabajamos por dimensiones, ¿cierto? La dimensión cognitiva, la dimensión ecológica, entre muchas otras. Los niños del grado jardín manejan aproximadamente los temas como vocales, los números, las familias de los números, también vemos en el área, se llama unidades, y ahí encerramos todo lo que tiene que ver en inglés con colores, primarios, secundarios, vemos la familia, vemos también los números en inglés y en religión vemos los temas, como lo dije en un principio, nosotros trabajamos bajo bases espirituales, entonces tenemos también guías, las cuales en unión con la iglesia que está en comunión con la institución, se manejan libros en los cuales también ya tienen temas que tratan toda esta parte. ¿Cuáles estrategias didácticas plantea para los distintos tipos de competencias a desarrollar? Los niños de esta edad trabajan y logran captar mucho más la atención y retención de los temas a través de canciones, a través de la música. Ellos también, todos los temas que uno le dé tienen que ser palpables para ellos. Si vamos a ver las partes del cuerpo, la última actividad que realizamos fue un rompecabezas en el cual tenía todas las partes del cuerpo y ellos las tenían que ir armando. Como sabemos, existen distintos tipos de aprendizaje y entonces ellos todos aprenden, unos de manera visual, otros de manera auditiva, otra a través del tacto. Entonces la idea es usar todos estos tipos de aprendizaje dentro de las actividades que yo puedo estar realizando. La siguiente pregunta es un poco parecida. ¿Qué tipo de actividades les propone a los estudiantes para promover el aprendizaje? Como lo mencioné ahorita, la mayoría que sean de forma en los cuales ellos puedan involucrarse dentro del tema, no solamente ver, sino que lo puedan palpar. Si vemos los colores, tenemos varios lápices grandes de esponja, los cuales ellos pueden tocar, tenemos pelotas de colores, las cuales ellos pueden identificar qué color es este, vocales. Hace poco también tengo unas letras en pasta también de vocales en las que ellos están trabajando con ellas. Entonces, más que todo esa parte, que ellos se involucren dentro de las actividades. ¿Qué recursos tecnológicos emplean? Recursos tecnológicos, muy muy pocos recursos. Más que todo, en ocasiones utilizo mi teléfono porque cuando es la parte de aprender música y eso utilizamos un parlante, pero el teléfono solo en ocasiones cuando necesito que vean algo, pero muy poco se maneja esa parte. ¿Cómo diseña el ambiente de aprendizaje? Bueno, el salón no está sobrecargado porque esto es importante para los niños por la parte de que pueden distraerse, pero en nuestro salón lo tenemos ambientado de forma estratégica. En la parte de arriba del tablero están las vocales, al lado izquierdo tenemos los números del 1 al 10, también tenemos los colores y a medida de que vamos trabajando temas, se van colocando y agregando otras cosas en el salón. También manejamos, todos los días se cambian, bueno, por semana, cambiamos el orden de las mesas para que ellos no se sientan tan encerrados en las cosas que hacemos, entonces tratamos de variar también un poco esa parte. ¿Qué momentos planifica para el desarrollo de su clase? Bueno, tenemos el momento, trabajamos bajo un planeador semanal. Ya dentro de estos planeadores semanales manejamos el momento inicial, que este momento inicial en ocasiones lo hacemos junto con los otros cursos de preescolar
y hacemos un pequeño devocional, aquí cantamos, oramos, aprenden un poco más de Dios, luego ya llega el momento del desarrollo de las clases, donde inicialmente procedo a explicar el tema que voy a hacer y luego lo planteamos ya sea en el cuaderno, en cartulina, dependiendo de la actividad que haya llevado a trabajar ese día. Y ya luego el momento final, que es donde se asignan las actividades en casa, los compromisos, los niños también tienen un momento de recreación, para salir un poco al patio, para despejar un poco su mente. Regresamos al salón de clase y ya llega el momento de entregar a cada uno de los niños. ¿Usted personalmente tiene alguna rutina para iniciar sus clases? Como lo dije ahorita, el devocional. Iniciamos con un devocional y con un recorderis de lo que vimos ya sea la semana anterior o la clase anterior, más que todo para aquellos niños que tal vez no asistieron o ver qué tan ha aprendido o qué tanto recuerdan ellos las cosas que estamos dando. Como dije, están pequeños, entonces es necesario todos los días recordar los temas que hemos visto. ¿Cómo motiva a sus estudiantes para el aprendizaje si los ve un poco aburridos, un poco desmotivados? Levantándolos del puesto. Creo que hay algo que se llama pausa activa y ese momento en el que ya pudo haber pasado un largo rato de clase y sabemos que los niños la energía que tienen cuando llegan no es la misma que tienen cuando ya han pasado 2 horas y ya están ahí sentados en su silla. Entonces la idea es sacarlo, esa pausa activa se trata de sacarlos un poco de lo rutinario que están haciendo, levantarnos, hacemos ejercicios, cantamos y ya luego sí podemos regresar nuevamente a la clase que estábamos dando. ¿Quién evalúa y qué tipos de evaluación implementa? Evalúa a mis estudiantes. Bueno, yo evalúo a mis estudiantes de distintas formas. Como lo había dicho en un inicio, los niños tienen diferentes tipos de aprendizaje y al mismo tiempo a la forma de evaluar debemos tener en cuenta esto. Hay unos niños que los puedo evaluar de forma escrita, hay otros tipos de evaluaciones que se hacen de manera oral, hay otras que las evalúo identificando ya sea con juegos didácticos, hay otras que las puedo realizar utilizando el tablero, entonces todo depende de lo que en ese momento se pueda estar trabajando, pero no tengo un método específico en el cual evalúe, sino varios, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes frente al estudio? ¿Qué los motiva a aprender? Los niños de esta edad están solo adaptándose al ámbito escolar, ¿cierto? Ellos vienen de su casa, la mayoría este año son niños que están estudiando por primera vez. Entonces son niños en los cuales tú tienes que comenzar a enseñarles reglas y todo eso. Entonces la motivación de ellos, en pocas palabras, muchas veces es ir a divertirse al colegio, ¿cierto? Pero ahí es donde nosotros les vamos a enseñar qué es lo que vamos a hacer a la escuela. Entonces la motivación que uno les puede dar es que nuestras clases sean divertidas. Eso es lo que le va a hacer querer decir al día siguiente, voy a regresar a la escuela. ¿Cuáles son los temas que usted considera que sus estudiantes, de manera general, tienen un mejor rendimiento académico? ¿En qué asignatura? ¿En qué temas ahora mismo? Siempre se les ha hecho un poco más fácil el área de escritura. Escritura es donde manejamos todo lo que tiene que ver con vocales, sonidos. También en ocasiones ahí incluimos los colores, además de reforzarlos en inglés. Pero siempre esta parte de escritura se les facilita un poco más. ¿Y en cuáles tienen deficiencia? ¿Y por qué cree que se les dificulta estos aprendizajes? En ocasiones les cuesta un poco más el área de matemática, no tanto por identificar, sino por hacer. Es mucho más fácil, como decía ahorita, las vocales, hago la bolita y el palito, pero ya en los números se maneja una estructura un poco distinta y que tiende a costarle un poco más el hacerlo, pero es esa parte de hacer. En mi identificación sí se les hace más fácil, pero la parte de hacer en matemáticas siempre se lleva un poco más de tiempo. ¿Qué hace usted como docente para ayudarles a superar estas dificultades? Bueno, hay algo que les ayuda mucho a desarrollar su motricidad fina, que es como el jugar con plastilina, el que ellos logren manipular varias cosas para que así sus deditos se comiencen a tener mayor flexibilidad. También realizo actividades en caligrafía que son de reteñir y esto les ayuda mucho en la parte del pulso.
Y para realizar los números, retener el mismo número. Retener es lo que ayuda a que su manito vaya teniendo un poco más de facilidad al momento de realizar las actividades. ¿Actualmente tiene algún o algunos estudiantes con necesidades educativas especiales? No. Listo, entonces esto me haría la siguiente pregunta, que es ¿qué actividades particulares realiza con él o con ellos? Y ya la última pregunta es un poco más personal. ¿Le gustaría mejorar algo en sus clases? ¿Qué específicamente? Bueno, creo que estamos en constante aprendizaje, ¿cierto? Entonces, siempre quiero que en mí esté el innovar, ¿cierto? El innovar, muchas veces tendemos a comparar nuestro salón tal vez con niños anteriores que ya tuvimos o comparar el proceso de un niño con el otro. Entonces, lo que yo podría decir y que constantemente tengo que aprender es que nunca se me olvide que todos los niños son diferentes, todos los niños aprenden de forma diferente, a ritmos diferentes y eso no quiere decir que eso esté mal, sino que cada niño va a su ritmo. Entonces tener eso siempre claro y recordar que no me debo encerrar siempre en un solo círculo, en una sola estrategia, sino que mis clases puedan todos los días variar. Entonces necesito todos los días crecer en conocimiento para que mis clases puedan ser distintas y significativas para los niños. Ok, estas serían todas las preguntas. Muchas gracias por su colaboración para este trabajo de investigación y pues esto sería todo.